señores, muy buenas tardes. Hoy lunes, hoy tenemos un programa excelente, para mí excelente, va a ser excelente, porque vamos a tener de invitado al ex embajador en la Santa Sede, en el Vaticano, el licenciado Víctor Grimaldo. Víctor y yo hemos estado juntos muchos años atrás, desde hace mucho, y compartimos muchas posiciones políticas y sociales. Así que dentro de un momentito vamos a conversar con Víctor con motivo de los el 57 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch de 1963. Vamos a hablar con Víctor sobre eso. Antes, permítanme decirles rapidito, el gobierno está anunciando, atención, el gobierno, el presidente Luis Abinader está anunciando, sale en el Caribe, en la prensa, un bono, estudio contigo, para estudiantes que desertaron de universidades por el COVID. ¿Okay? Está haciendo ese anuncio. Es bueno después buscar ese plan ante la deserción universitaria, un bono, estudio contigo. Parece que es de cualquier universidad para estudiantes que hayan desertado por la cuestión del COVID, que eso ha habido mucha deserción, eso es cierto, a todos los niveles educativos. Hoy, por cierto, sale, creo que es en el periódico El País, no estudian los niños, pero están trabajando en países bien pobres. Nosotros no están estudiando los de abajo por el COVID y todo, pero están trabajando. Ok. Eso es una parte. Después hay una cuestión que yo no la voy a tratar hoy, porque es muy delicada, que es que Punta Catalina, con todo lo que estaba, ¿verdad?, que se estaba haciendo, ahora anuncian que Punta Catalina está fuera, una unidad de Punta Catalina, la unidad 1, está fuera de servicio por 6 días tras detectarse fallas graves. Yo no voy a hablar de eso hoy, porque voy a buscar los expertos. Lo único que le digo a don Antonio, ok, no, mire lo que yo le digo, ok, al ministro de Minas, Energía, que nunca ha querido saber de Punta Catalina, ok, tranquilo Bobby, quieto Rinte, no le digo más nada. Yo sé que es una persona honorable y magnífica. Y el colegio médico dice que dio pena este fin de semana. Todo lo que es así. Aquí no llevan de nada. Dice Ariel Suero. Paula Disla, de personaje infantil a trabajar a favor de la niñez, porque hoy es el día nacional de los derechos del niño. Hoy. Paula, muy linda tu entrevista. Mira qué linda. Ese María Muñito está en Conami, bella. Muy exquisita. Y para finalizar, porque venimos con Víctor, señores, la situación en Haití, están llegando a las casas, matan a la gente, las dejan tirar. Asesinatos en Haití espectaculares. No, el periódico Le Noveliste. El domingo, al señor Quentin Jean-Philippe y su esposa fueron asesinados a tiros. Llegaron a la casa, los mataron, los dejaron tirados. Después por la noche mataron otro, a un jefe de la policía. Me llamó Galvez, escandalizado de lo que está pasando en Haití. Hoy no tenemos aquí en este programa tiempo, pero voy a ver si puedo localizar a Galvez en Sol de la Tarde, al periodista Galvez, Alexander Galvez, haitiano, para que nos cuente, porque lo de Haití es horroroso. Si usted quiere, búsquelo en Le Noveliste. ¿Ok? Y el ACNUR pidió, esto lo pidió el ACNUR,
le pide a República Dominicana resolver la situación de 6.400 apátridas. Aquí no hay apatridia, ¿ok? A la ACNUR. Aquí, en este país, no hay apatridia. Los haitianos que nacen aquí son haitianos por su constitución y por la nuestra. Aquí no hay apatridia. ¿Ok? Ok. Ellos quieren decir que son 6.400. Si tú dices que son 6.400, mañana son 2 millones. ¿Verdad? Pues somos idiotas. No se cree que somos idiotas. Aquí no hay apatridia en este país. Aquí, en República Dominicana. Punto. Yo quisiera, por favor, señores, la situación en Estados Unidos con el nombramiento de Tahuesa, eso es un berenjenal, ataque por católica, porque es antiaborto, le están diciendo de todo, le sacaron a relucir a Trump los impuestos que no ha pagado, el New York Times despliegue, muy complicada la situación en los Estados Unidos, muy complicada. Vámonos con Víctor Grimaldi, que ya nos está esperando. Vamos a pasar a la entrevista. Ahí está, Víctor. Caramba, pero qué honor, Víctor, para mí recibirte. Yo te voy a poner algo que tú me habías mandado a mí. Vamos, Edwin, ponme esa entrevista con don Fabio Herrera, que le hicimos en línea nocturna, señores. Miren esto. Fabio Consuelo. Don Fabio, sabemos que su charla, tanto en la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores como en la universidad, como en las universidades donde usted ha hablado, han enfocado el problema de las relaciones de Haití y la República Dominicana de una manera amplia, de una manera sistémica, digamos, con un concepto bastante integral. Pero hay aspectos que nos interesa tocar, como por ejemplo esa advertencia que usted hace de que una integración forzada, pareciera que hubiese un interés en este sentido, entre la República Dominicana y Haití, crearía una nueva Yugoslavia. ¿Usted podría explicar eso, don Fabio? Al decir yo de integración forzada, es respondiendo a muchas... Ya. Después yo la voy a poner, Víctor, completo. Víctor, pero qué jóvenes éramos. Ay, Dios mío, don Fabio Herrera. Que me emociona, sinceramente. Eso era cuando estábamos en línea nocturna. ¿Te acuerdas? Sí. El programa. Eso es en Telecentro, en el canal 13. Eso es de 1993, me dijiste, esa entrevista. En esa época, Telecentro estaba en la avenida Pasteur, donde una vez funcionó el cine élite. El cine élite, a ver si élite, que se quedó Guaró Aliranzo con él, etcétera. Y estaba Don Pepe, era que estaba en la Pastel esquina Santiago, ¿tú te acuerdas? Ahí empezó el restaurante Don Pepe. Ay, Víctor, qué emoción. Mira, don Fabio, Dios mío, caramba. Bueno, Víctor, 57 años, golpe de estado del profesor Juan Bosch. Lo vivimos, lo sufrimos, lo lloramos. ¿Qué significaba para nosotros? Con la edad que teníamos, éramos muy jóvenes. ¿Por qué Bosch significaba tanto y su gobierno tanto? ¿Y por qué para otros significó, principalmente de poder económico, significó que había que sacarlo que había que tumbarle el gobierno? ¿Por qué esa dualidad en la situación? Para nosotros, Papatrú. Míralo ahí. Sí. Vamos a enfocarlo bien. Salimos de Papatrú después de esa dictadura de 31 años. ¿Sabes lo que es una dictadura de 31 años? Y nosotros jovencitos, tú me llevas unos añitos a mí, yo era muchachito. A la muerte de Trujillo. Sí. Y después de una dictadura de 31 años, un respiro democrático con un presidente, ¿verdad?, nuevo que llega al país, ¿verdad?, con un lenguaje renovado,
esperanza para los jóvenes y para el país, ¿verdad? De este señor, de Juan Bosch. Ay, sí. Ay, sí. Un verdadero demócrata. Esa es la contraportada del libro Golpe y Revolución. Sí. Significó muchísimo. Entonces, era una esperanza o una nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? Y él ganó las elecciones del 20 de diciembre del año 1962, como dice hoy Carmen Inver, una de las juezas de la Junta Central Electoral, con un 59% de los votos, lo que eso significó. Unas elecciones libres, las elecciones más limpias, más libres, más transparentes de toda la historia de la República Dominicana. Yo creo que sí. Entonces se juramenta, como fueron unas elecciones muy especiales, aunque aquí desde el año 1930 se celebraban el 16 de mayo, pero eran en la época de Trujillo, naturalmente. Se cumplía con la formalidad durante Trujillo, en el régimen de Trujillo, cada 4 años hacían las elecciones, pero era una dictadura. Las elecciones entonces fueron el 20 de diciembre y la juramentación del presidente de la República tuvo lugar el 27 de febrero. Sí. Se juramentó ese día, vino el vicepresidente de los Estados Unidos, que se llamaba Lyndon Johnson, vicepresidente del presidente Kennedy. Kennedy había sido electo en noviembre del 60, había tomado posesión el 20 de enero en Estados Unidos a finales de enero, la juramentación. Y Juan Bosch tenía el aura de un presidente nuevo, fresco, no solamente para la República Dominicana, sino era un modelo para un experimento, digamos, democrático, ejemplo para América Latina y para el mundo. Digo para el mundo, porque Juan Bosch ganó las elecciones el 20 de diciembre y a la semana, unos días después, salió de viaje fuera del país. Sí. Y fue recibido por Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia, héroe de la resistencia francesa, una figura mundial. Fue recibido por Harold Macmillan, el primer ministro inglés. Fue recibido por el presidente de Italia, Antonio Secchi. Era una novedad. Pero en Estados Unidos, primero quien lo recibió fue el presidente Kennedy. Así mismo. Periodista famosa. Sí. Él es presidente electo, porque el presidente de Estados Unidos no recibe a un presidente electo. Eso es muy raro, tiene que ser algo muy especial como se trataba eso. 7 meses después le dieron el golpe de Estado. Juan Bosch escribió este libro. Sí. Que tú lo conoces, una referencia, pero es bueno verlo así en la primera edición original. Hubo varias ediciones. Yo la tengo. Pero este libro está en la colección de las obras completas de Juan Bosch, que están allá Sí. atrás. La crisis de la democracia, sí. Esos que están ahí atrás es parte de las obras completas. Sí. Los libros que se ven ahí. Muy bien. Y aquí él explica realmente cuál fue el país que él encontró cuando él llegó después de la muerte de Trujillo y cómo está organizada la sociedad dominicana, las diferentes capas sociales. Él habla ahí, un capítulo lo dedica a la composición social dominicana y después, ya después del golpe de Estado, de la Revolución del 65, se va a Europa y escribe un libro que es muy conocido en la UAS, se utilizaba antes, me imagino que todavía, que se llama Composición Social Dominicana. No creo. Un libro muy importante, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Juan Bosch, en Crisis para la Democracia de América, la República Dominicana, y en la Composición Social Dominicana, describe todo ese proceso y lo que pasó, las capas sociales, la oligarquía. Un capítulo o varios de los temas, varias páginas del libro de la Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. Él habla de la juventud despiadada, se refiere a la juventud que se dejó confundir por el lenguaje de los cívicos después de la muerte de Trujillo y que no comprendieron que para llegar al pueblo dominicano y concientizarlo y motivarlo por ideas nuevas, había que hablarle en un lenguaje llano y sencillo, pero también explicándole las raíces al pueblo dominicano de sus problemas sociales. Entonces, un personaje así
impactó, gobernó hasta que los Estados Unidos, por la independencia que demostró como gobernantes, finalmente fueron quienes dieron las órdenes a través de un asesor policial de la Embajada de los Estados Unidos del Programa de Seguridad Pública de la AID para que lo derrocaran entre la noche del 24 de septiembre y la madrugada del 25 de septiembre del año 1963. En resumen, fue la independencia que él demostró como... ¿Y por qué hubo sectores aquí? ¿Por qué sectores banqueros? ¿Por qué sectores económicos dominicanos? Los militares lo entendemos. Vamos a decirlo así porque los militares estaban apañados por esa fuerza extranjera. Pero ¿por qué sectores dominicanos que Juan Bosch se enemistaron tanto con Juan Bosch, se disgustaron tanto, oligárquicos, lo que iba después a convertirse en oligarquía? Juan Bosch se encargó de explicar siempre realmente que no fueron sectores nacionales los que decidieron su destino. Okay. ¿Cuántas cosas no han ocurrido aquí en todos los gobiernos después del año 1963 y del 65, ¿verdad? Con diferentes sectores, y no han tumbado ningún gobierno? Claro, la revolución del 65 y la intervención americana fueron ya el trauma, digamos, que evitaron que hubiera más golpes de Estado. Pero lo que quiero decir es que en los 7 meses que gobernó Juan Bosch, por más disgustos que hubiera con algunos sectores, era muy poco tiempo para eso. Y Juan Bosch llegó incluso a remover miembros de su gabinete en determinados momentos, ministro de Industria y Comercio, que fue señalado en un escándalo por la venta de unas melazas, que son derivados del azúcar, ¿verdad? La producción de azúcar, cosas por el estilo. Es decir, hubo problemas con el sindicato de la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero tú crees que esa constitución, esas cosas son tan democrática, esa constitución tan avanzada de Bosch, la constitución del 63, les disgustó? Porque ahí habían cuestiones de avanzada como el derecho de los sindicatos, la participación en las empresas, que bueno, que ahora este muchacho, el senador de Santiago, ha escrito el libro sobre la constitución del 60. ¿Tú crees que les disgustó la constitución? Pero claro, eso y la campaña de la iglesia diciéndole comunista, comunista, comunista. Todos esos factores, ¿verdad? Sí. Son importantes en crear un ambiente favorable a un golpe de Estado, ¿verdad? A la subversión del orden institucional. Pero el golpe de Estado, la responsabilidad del golpe de Estado la tienen quienes dan la orden final y lo ejecutan. Un golpe de Estado no es más que la ruptura del orden constitucional. Sí. Y cómo se realizaba en esa época, porque hubo varios golpes de Estado antes del 63, después del 63. Hasta en Chile hubo un golpe de Estado en el año 1973 cuando el presidente Salvador Allende decidió esa cosa. O sea, esta orden final tú se la atribuyes al gobierno de Johnson. ¿Al gobierno, perdón? De Lyndon Johnson. No, en ese momento Kennedy. A Kennedy, perdón. A Kennedy. Sí. Kennedy. Fue el gobierno de Kennedy. Por eso Kennedy, a través de este asesor del AID. Sí. Lo que yo te quiero explicar a ti, a los amables televidentes, porque un golpe de Estado en esa época, porque ahora son diferentes los golpes de Estado, ahora te tiran, te confunden a la gente, te hacen campañas, como ha pasado en varios países de América Latina, y te destituyen un presidente así, como ocurrió con Lula, ¿verdad? En el caso de Brasil, bueno, no fue él el que fue destituido, fue realmente Dilma Rousseff, pero después se vio que el objetivo era Lula. Así es. Pero ahora los golpes de Estado son así, pero en aquella época era por la fuerza militar, porque sí. el poder militar era el que daba los golpes de Estado, el que los ejecutaba. Y contra Juan Bosch fue así. Sí. Y hay una serie de factores que inciden.
se produce una reunión en el Palacio Nacional. El pretexto es que el presidente no puede destituir a un coronel llamado Elías Wessing y Wessing, que era el jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que tenía su sede en la base aérea de San Isidro. El Centro de Enseñanza controlaba los tanques de guerra, todo el poderío militar mayor, aquí lo tenía el Centro de Enseñanza y estaba en San Isidro. El pretexto es eso, es algo una discusión, se tratan otros temas naturalmente. Y el presidente Juan Bosch dice, bueno, pues si yo no puedo trasladar o destituir a un coronel, entonces yo voy a renunciar. Claro. Voy a convocar al Congreso, llama a don Fabio Herrera Cabral, el hermano de Rafael Herrera, el que participa en la entrevista en un día nocturno hace ya 27 años atrás. Y eso me lo contó don Fabio, pero sí, también Juan Bosch me lo contó personalmente, no solo lo que está escrito. Es decir, yo he leído, pero he escuchado a los testigos principales. Don Fabio era en ese momento vicesecretario de Estado de la Presidencia, que es lo que hoy es viceministro. Después fue viceministro de Relaciones Exteriores en otro gobierno, un gran funcionario. Y le dice, te voy a dictar la renuncia, así fue. Los militares se enteran, se reúnen aparte, en una reunión aparte, donde estaban el coronel Fritz Long, que era el jefe de los consejeros militares del ejército de Estados Unidos en la embajada, y también estaba el asesor policial, que era un programa de la Agencia Internacional para el Desarrollo, la AID de seguridad. Ese es Anthony. Quien da la orden es Anthony Ruiz. Juan Bosch siempre decía que era Fritz, no porque él había visto a Fritón en el palacio, pero él no sabía. Y Juan Bosch terminó sus días sin saber que había sido Anthony Ruiz. ¿Quién me lo dijo a mí? Porque se lo dijo Anthony Ruiz a él, el general Benito Eulogio Monción Leonardo, en el año 2007, antes de fallecer, en paz descanse. Y me dio fotografías y todo de Anthony Ruiz, pero me la dio con Dan Mitrione al lado, que ese fue el motivo de que me diera esa fotografía cuando yo le fui a llevar un libro mío. Me dijo, aquí hay una confusión que se ha dedicado a divulgarla Ramón von Bernard, diciendo que Anthony Ruiz y Dan Mitrione eran el mismo personaje, no son dos diferentes. Me decía, mira una fotografía, aquí estamos en un acto. Dan Mitrione era rubio y Anthony Ruiz tenía el pelo negro. Y una cosa, Víctor, de origen mexicano. Las consecuencias que tú planteas sobre el golpe de Estado, consecuencias del golpe de Estado, tú hablas del atraso, tú planteas atraso, las consecuencias, tú has hablado mucho sobre esto. ¿Por qué tú planteas el atraso económico y social, por supuesto, democrático? Eso es lo que tú planteas. Sí, desde el punto de vista político, pues se produjo un atraso, pero desde el punto de vista económico y social, porque en el régimen de este señor, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, sí, ese es tu libro, es uno de mis libros, sí, se desarrolló la economía, se produjo una gran acumulación de capital, se crearon muchísimas empresas, sí, donde los Trujillos no eran los únicos accionistas. Aquí varias familias dominicanas famosas cuyos hijos ahora sí hacen vida social, económica y política. Pero con las acciones de Trujillo. Muchísimos, aquí todo el mundo nos conocemos. Sí. Y son amigos de nosotros. No, es así. Trujillo puso sus acciones a nombre de ellos. Eso es así. Después se la devolvieron y tan bueno. Toda esa riqueza estaba ahí. Ya la sociedad dominicana en esos 30 años de dictadura había hecho la acumulación originaria fundamental para que el país se desarrollara. Entonces se establece un régimen democrático, un avance, y están dadas las condiciones para desarrollarlo. Juan Bosch, precisamente, cuando estuvo en Europa antes de tomar posesión, cuando fue donde De Gaulle, donde Harold Macmillan, por ejemplo, en Inglaterra, donde Harold Macmillan, que era el primer ministro, hizo el acuerdo para construir la presa de Taveras y el acueducto de Santo Domingo. Después del golpe de Estado,
las zanjas se quedaron abiertas en la capital y las tuberías que ya estaban preparadas para instalarse. Entonces fue un atraso, por eso yo hablo de un atraso en todos los sentidos, y después la corrupción que se entronizó después. Sí. Mira una cosa, Víctor. En ese sentido fue un atraso. Un atraso. Pero yo quiero que tú, hay una parte que yo quisiera que tú, brevemente, porque quisiera salirme ya un poco de eso, irme al PLD. ¿Cuál es la razón de que hijos de militares o personas muy vinculadas a Trujillo y al régimen de Trujillo fueran los que encabezaran la revolución de abril, vuelta de la Constitución y de Juan Bosch, sin elecciones? Fernández Domínguez, Francis Camaño. Para ponerte un caso, de los dos casos fundamentales, ¿no? Hijos de trujillistas. ¿Por qué? Es el tema de lo que es la vida. El sí produce el no y el no produce el sí, la dialéctica. Sí. Estos jóvenes militares, hijos de generales trujillistas, no tenían nada que ver con lo que era la sangre y la maldad del régimen, Yes. pero habían sido formados en la escuela militar académica con valores patrióticos y fueron formados y tuvieron una relación muy estrecha con un coronel que envió el gobierno español. Fíjate cómo son las cosas, Consuelo. Ajá. En España había una dictadura. Sí, sí. Año 1939, después que Sí. Francisco Franco que la encabezaba, Sí. tomó el poder. Y aquí a la República Dominicana vino Enrique Herrera Marín. El papá se llamaba Enrique Herrera y el papá era uno de los generales de Francisco Franco que peleó en la Guerra Civil Española. Sí. Pero su hijo era un militar también formado de carrera y su hijo incluso estuvo en el frente ruso. O sea, en las tropas que enviaron los españoles para junto a los alemanes de Hitler Sí. y los italianos también de Mussolini, que fueron al frente ruso, en una famosa división llamada la División Azul. Enrique Herrera Marín, Azul. sí, Enrique Herrera Marín Sí. vino aquí a la Academia de Batalla de las Carreras y fue profesor y trabajó con Rafael Tomás Fernández Domínguez, que es el líder y formador del movimiento militar constitucionalista. Sí. Y formó también a otros más de esos militares que se destacaron en la Revolución de 1965. Muy bien. Y esos fueron los militares entonces que después O sea, del ¿tú golpe crees que de esos Estado, militares organizados hijos de ellos, para se esa entusiasmaron fiesta? con las ideas de Bosch, de que Bosch decía, bueno, aquí todos fuimos trujillistas, o fueron trujillistas? Entonces no vamos a comenzar a perseguir como la Unión Cívica, 10 látigos, 7 látigos, como diría Toquiayo. ¿Tú crees que, para finalizar con ese tema, tú crees que eso influenció a estos militares? ¿Cómo nos influenció a nosotros la prédica democrática de Bosch? Esos militares creyeron en la democracia, Exacto. creyeron en la independencia del pueblo y del Estado y de la República Dominicana y por eso lucharon. Y dieron un ejemplo, Así y un es. ejemplo que está ahí, que las Fuerzas Armadas siempre deben seguir. Así mismo es. Por esos militares. Así mismo es. Víctor, PLD, me voy al PLD. Hoy justo, el doctor Leonel Fernández escribe un artículo, él escribe siempre en el periódico Listín Diario, y sobre las causas de la derrota del PLD. Le atribuye esa derrota a lo que sucede en Palacio, pero yo no quiero irme a eso, que es una situación, sino al PLD, a ese PLD de ustedes, que ustedes formaron. Un partido que, si bien Bosch era muy ejemplo de democracia, hizo un partido de cuadros con
con centralismo democrático, que es la disciplina de los partidos de izquierda, no era tan democrático, era organizado. Nosotros que militamos en la izquierda lo sabemos. Sin embargo, ese partido cambió. ¿Y por qué perdió ahora? Nada más quiero que me digas qué era ese partido, como ustedes, que son de los fundadores, y ahora simplemente, porque no me queda tanto tiempo, ¿por qué perdieron ahora? ¿Cuál es la razón de que ahora perdieron? Bueno, ¿tú conoces este libro? Sí, sí. Ese libro lo escribió Juan Bosch. Juan Bosch, el PLD, se llama Un Partido Nuevo en América. Sí. Ese libro hay que leerlo, ¿eh? Fue publicado hace 30 años. Ya, aunque se ha habido reediciones, los muchachos de ahora, cuando se publicó, tenían 5, 10, 15 años y hasta 20. No me queda mucho tiempo, quiero que me concretice. Pero ojalá que lo leyera para entender lo que ha pasado en el PLD y cómo el PLD evolucionó. El PLD perdió las elecciones porque se dividió, naturalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la división, porque se dividió, se fraccionó. Ese fue un proceso que comenzó hacía tiempo. En otras ocasiones había habido fraccionamientos y divisiones del PLD. Pero ahora, naturalmente, se fue el presidente del partido, el que era el presidente, y se dedicó a hacer campaña en contra del PLD para destacar un nuevo partido que él ha creado, ¿verdad? Entonces, esa es la causa de la derrota del PLD. Okay. En su artículo de hoy, yo lo leí, sí. Él dice que fue porque le hicieron un fraude. Sí. En el año 2007 hubo una convención interna y la ganó el doctor Leonel Fernández, y Danilo Medina dijo que lo venció el Estado. Yo creo que lo que pasó al doctor Leonel Fernández ahora también, el año pasado, fue que lo venció el Estado. Eran dos facciones con mucho poder dentro del partido, que fueron las que se agruparon. Yo no pertenezco a ninguna. Exacto. Yo soy PLDista y bochista, y ese es mi partido, el Partido de la Liberación. Yo no soy ni danilista, ni leonelista, ni con los que están fuera. Yo no sigo gente, personas individuales. El único que yo seguí individualmente, porque estaba aprobado ya, porque la gente tiene que probarse, era Juan Bosch. Yo soy bochista y lo seguiré siendo, porque desde que llegó Juan Bosch al país, el 20 de octubre de 1962, yo vivía al doblar de la calle de Juan Bosch, Juan Isidro Pérez, y él llegó a la Pólvora, el Caco Blanco, como le decíamos, ¿verdad? Sí. Y era amigo de Josefina y de su hijo José Oscar. Somos amigos. Josefina en paz descanse, la hermana de Juan Bosch, la mamá de José Oscar y de Osvaldito. Tenían el colmado Catelia ahí frente a donde yo residía. Entonces hay una relación familiar, de amistad, pero además política. Juan Bosch fue quien me despertó a mí y me formó desde el punto de vista político y en muchas cosas de mi vida personal. Yo soy bochista y lo seguiré siendo, y nunca renunciaré a defender. Lamentablemente, dos facciones del partido lo dividieron. Esa fue la... Pero ¿tú crees que el PLD, ese bochismo que yo sé, que a mí me consta de Víctor Grimaldi, ese bochismo se diluyó? El dinero, los puestos, el poder, se fueron alejando de Juan Bosch, ideólogo. ¿Crees que hubo algo de eso? Entonces, todos, no me refiero a esta facción o a aquella, todos en el sentido, la gran mayoría dentro del PLD, perdió su esencia el PLD. Consuelo, hoy yo escribo, quiero decir hoy, en esta época, se publican artículos míos en Vanguardia del Pueblo, como se publicaban hace tiempo, ahora es digital. Y antes que el presidente Danilo Medina, la semana pasada o antepasada, dijera que fue el afán de dinero, lo dijo así, crudamente, que todo era por dinero, lo dijo él.
Unos días antes de él decir eso, yo escribí un artículo en Vanguardia Digital, tú lo puedes ver, vocero oficial del Partido de la Liberación Dominicana, donde digo que al PLD lo derrotó el encanto del sistema capitalista, porque en el sistema capitalista todo se hace para derrotar al otro en la competencia, con dinero, mandarlo a donde lo deben mandar según el criterio. El encanto, el embrujo del capitalismo. Y Danilo después, un día después dijo que fue, con otras palabras lo dijo. Sí, lo mismo. Mira una cosa, eso es tanto que se fueron en la facción que se fue y la otra facción, que son una minoría, porque las masas PLDistas que ellos se han llevado y los que se quedan, pueden un día reconstituirse y pueden retomar el bochismo. El PLD tiene que retomar de nuevo el bochismo. El bochismo. Digo como una voz que parece que es en ¿Pero el tú crees que debe ser un acto de expiación de culpa? Bueno, hay que retomar, porque bochismo significa que Bosch no tenía ni una casa, hubo que hacérsela, que Bosch nunca acumuló riquezas, que Bosch lo que nos dio es lo que yo, que no soy, que nunca fui del PLD ni he sido del PLD, sin embargo Bosch me motivó. Mira, Consuelo, o sea, ¿cómo se recupera el PLD? Yo te voy a decir una cosa. Sí. Me quedan 2 minuticos. Que yo te voy a decir una cosa, que tú no me la vas a creer ni los amables televidentes, porque hay una frase que diga, no digas todas tus miserias porque no te las creerán. Yo antes de irme para Roma como embajador, vendí mi apartamento para poder instalarme en Roma. Yo lo sé. Yo no tengo apartamento, ni tengo casa. Bueno, vivo en un apartamento alquilado. Porque yo soy así como Juan Bosch. Sí, señor. Sí, señor. Por eso Bosch te quería tener a ti al lado. Y tú recomendaste a Leonel Fernández, que trabajaba contigo. Dime si es verdad o es mentira. El que llevó a Leonel Fernández porque hablaba inglés, a donde Juan Bosch se llama Víctor Grimaldi. No, no. ¿Es o no es verdad? Yo no fui que lo llevé. Leonel llegó por su propia, pero nos conocimos al partido. Ahora, yo sí te aseguro que en 2 ocasiones salvé a Leonel Fernández de que Juan Bosch lo psiquitrillara. Pero que en 2 ocasiones, perdón, que me estás llamando de Haití. Yo no fui que lo llevé como tú. No, él fue. Pero posteriormente, con el tiempo, en 2 ocasiones, salvé a Leonel Fernández de que Juan Bosch lo psiquitrillara. No hubiese sido presidente de la República nunca. Pero oye, Consuelo. Dímelo. Esto parecería una tontería porque todos los dominicanos se vuelven locos con el poder y con el brillo. A mí me resbala la presidencia de la República. Gracias a Dios que no me tocó eso. Víctor, tenemos que seguir estas conversaciones porque contigo yo me siento que sé lo que creo en lo que tú estás diciendo, porque yo creo que verdaderamente tú eres eso que tú dices, un bochito, lo creo. Gracias por tu invitación. A ti. Vamos a ponerte los homenajes que te hicieron cuando te despidieron como diplomático, para que se sepa el reconocimiento que te hicieron embajadores latinoamericanos y embajadores de todo el mundo a Víctor Grimaldi por su labor allá en el Vaticano. Miren los reconocimientos que recibió Víctor Grimaldi, ¿ok? Tanto de los latinoamericanos en especial y de los embajadores de todo el mundo. Ponme la otra también. Gracias, Víctor. Gracias, Consuelo. Para que se sepa que hiciste una gran labor por el país. Nos representaste muy bien. Gracias, Víctor Grimaldi. Gracias a ti. Bueno, señores, nosotros vamos, me están llamando desde Haití, pero no tenemos tiempo, por supuesto. Pero sí quiero decirles que se recuerden que nosotros estamos aquí cortesía de Plaza Lama Óptico. ¿Vieron? Míreme esto. Señores, eso es Óptico Oviedo. No tiene marcas. De lejos, mediano, de cerca.
es una maravilla. Se ponen oscuros. Un Armani, hay de todas categorías, de todas marcas. Óptico Oviedo. Y ahí mismo te chequeas, te hacen tú. Mire esto. No. Mire qué trabajo, qué eficiencia en Óptico Oviedo. Así que tu marca país, marca Café Santo Domingo y por supuesto el grupo Rica. Y el Banco de Reservas, muchas gracias Banco de Reservas, ya está ayudándonos para irnos turismo interno. Pues yo sí lo voy a hacer, porque tenemos que echar hacia adelante el turismo, ¿ok? Para que vengan los turistas de fuera. Nosotros vamos a ir, vamos a poner nuestro prestamito en el Banco de Reserva que nos están ayudando y vamos a descansar un poco, que nos hace falta. No a lo loco, tranquilamente en los hoteles. El ministro de Turismo está revisando los hoteles. No se aloque, hágalo con calma, como vamos a hacerlo nosotros en el fin de semana, y el Banco de Reserva nos está ayudando. ¿Ok?